Bienvenidos al Universo Secreto. Hoy iniciamos una nueva andadura del lado del misterio, buscando el camino de la verdad. Un programa que en algunos aspectos intencionados intentará, cuando menos, haceros pensar y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas. De la batuta de un servidor, Juan Carlos Baruch Hernández, iniciamos este viaje de la mano de José Carlos Aranda Aguilar y la conciencia cuántica, el lado oscuro de la ciencia. Seguiremos el camino con Manuel Fernández Muñoz y los hermanos de Jesús. Hablaremos con el médico pediatra Cristina López Ortego del vampirismo, una enfermedad o una leyenda. Y en el relato de la noche, Adrián Martínez nos hará ver cómo la realidad supera la ficción con el relato titulado La Llegada. Nuestro cerebro es una especie de interfaz con el mundo, es decir, es la forma en la que el cuerpo humano conecta con los estímulos externos y los interpreta como la realidad. Hay evidencias científicas claras de que nuestro cerebro no solo opera en un nivel de procesamiento de información bioquímico y bioeléctrico, opera también a nivel cuántico. Por lo tanto, la naturaleza de nuestra conciencia está ligada al mundo que nos rodea. Y entendiendo esta naturaleza cuántica de nuestra conciencia, podemos desarrollar una interrelación con todo lo que nos rodea, incluso con los mismos procesos del universo, dando cabida de este modo a la posibilidad de que nuestra mente, en su red de relaciones, sea el universo entero. José Carlos Aranda, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estamos en estas noches de niebla, por lo menos aquí en Castilla? Bueno, pues estamos asustados. Estamos asustados, porque siempre cuando no podemos ver somos seres visuales, ¿no? Cuando no podemos ver se siembra la inquietud de lo desconocido, de lo que puede haber más allá de nuestros sentidos, ¿no? ¿No se puede sembrar aquella inquietud de nuestros miedos más internos? Por supuesto que sí. Yo creo que la oscuridad y la niebla son dos de los fenómenos que más nos aterran, ¿no? Yo siempre que veo niebla por estas tierras, siempre se me viene a la imagen Jack el Destripador y Londres. El viejo. Sí. Es una imagen que se me quedó grabada hace muchos años de una película que vi de Jack el Destripador, y cada vez que veo niebla tengo esa sensación de ver aquella imagen de aquella película. Pero más lejos de todo esto, aunque sí que tiene que ver con la mente, vas a hablar principalmente de la conciencia cuántica y como subtítulo el lado oculto de la ciencia. Y esto me vas a perdonar, pero me lo tienes que explicar. Bueno, yo muchas veces recurro a la imagen de la puerta que se abre entre nosotros, ¿no? Cada descubrimiento científico es como si abriéramos una puerta. Pero lo realmente inquietante es que tras esa puerta lo único que nos encontramos es un pasillo lleno de puertas, ¿no? Entonces, a veces el conocimiento lo que nos ofrece es la posibilidad de soñar o de imaginar lo que puede haber de cierto en lo que hasta ahora hemos tenido como meras leyendas o cuentos infantiles, ¿no? Esto es lo realmente inquietante, y ahí es donde va lo de la conciencia cuántica, ¿no? Yo creo que nuestros oyentes lo primero que querrán es saber qué es esto de conciencia cuántica, ¿no? Y ahí yo dividiría las dos palabras. Lo primero, la conciencia, que es el gran enigma del ser humano, ¿no? La conciencia, el ser conscientes de nosotros mismos, de que tenemos una existencia individual y propia, con una historia que se va componiendo a través de nuestros recuerdos y de la coherencia que nuestra mente otorga a esos recuerdos. Esta es nuestra conciencia individual, y que es un enigma, porque ya hablábamos de cómo la probabilidad atenta contra esta realidad. Si pensamos en los millones de años de evolución de millones de especies en el mundo, ¿cómo es posible que solo el ser humano haya alcanzado este nivel de conciencia? Esa es la primera gran incógnita. Y cuando hablamos de conciencia cuántica, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de lo que es la física cuántica, de los descubrimientos que se están haciendo ahora a raíz, sobre todo, de los experimentos que se están haciendo con el acelerador de partículas en Ginebra, y que nos están estudiando qué es lo que ocurre cuando descendemos del nivel del átomo. ¿Qué pasa cuando bajamos del átomo? ¿Qué es lo que hay por debajo del átomo? ¿Y cómo funciona esta realidad?
Y la verdad es que los descubrimientos científicos están alterando por completo lo que es la física tradicional, porque estamos descubriendo que a nivel cuántico, es decir, por debajo del nivel del átomo, todo funciona de forma diferente. Y aquí me voy con una científico que ha trabajado precisamente en el Gran Colisionador de Hadrones, en Ginebra, en el acelerador de partículas, que es Sonia Fernández Vidal, y que ha publicado un libro fantástico, La puerta de los tres cerrojos, muy divulgativo acerca de lo que estamos hablando, de lo que es la física cuántica. Claro, a ella le preguntan, oye, ¿y por debajo del átomo qué es lo que hay? Y ella responde, mira, todo está hecho de quarks y electrones. El núcleo del átomo está hecho de protones y estos, a su vez, de quarks. Pero da una imagen que es terriblemente gráfica. Nos dice, vamos a ver, imagínate que el núcleo de un átomo es una canica, como las que utilizamos para jugar de niños, ¿no? Una canica situada en el centro de un campo de fútbol. Bien, los electrones serían como cabezas de alfileres orbitando por las gradas del estadio. ¿Lo visualizamos? Sí. Bueno, y en medio, entre esta canica y estas puntas de alfileres orbitando, ¿qué es lo que hay? La respuesta es nada. La respuesta es nada. Es un vacío. La respuesta es nada. Entonces, ¿qué es lo que hace que cuando yo golpeo una mesa, mi mano se detenga al chocar contra esa mesa? Si el 99,99999% no es materia, no es nada. Yo creo que la cuestión empieza ya a ser inquietante, ¿no? Vamos a empezar, vamos a ir desgranando por partes, si te parece, porque yo creo que surgen cuestiones, a mí por lo menos me han surgido. Lo primero es, cuando has hablado de conciencia, que somos el único ser sobre la Tierra que tiene esa conciencia. Dentro de esa conciencia, para que nos entendamos, está una gran parte del remordimiento que podemos llegar a tener. Bueno, yo diría que el remordimiento es parte de la conciencia. Por eso, que una gran parte de ella, ¿no? Bueno, depende también de la cultura en la que nos hayamos educado, porque somos seres sociales, inmersos dentro de una cultura, que es además una conciencia colectiva. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Que tiene que ver también con el aprendizaje de la lengua, a través de la cual nosotros decodificamos la realidad que vivimos. Si te paras a pensar, tú piensas con oraciones, componiendo frases que tienen un sentido. Hasta que no formulas el pensamiento de forma lógica y gramatical, el pensamiento no es operativo. Existe como intuición emocional, pero no existe como pensamiento operativo. Fíjate qué cosa más interesante, ¿no? Claro, esto nos lleva a otra cuestión también muy interesante. ¿Somos seres de conciencia individual o participamos de una conciencia colectiva? Ahí es donde también entramos en lo que es la física cuántica y en lo que se nos está descubriendo ahora, ¿no? ¿El remordimiento qué es? Nosotros estamos continuamente reelaborando nuestros recuerdos para otorgar una cierta coherencia a nuestra existencia a través de la categorización de las experiencias. Nosotros dividimos la realidad entre los buenos y los malos, ¿no? Los que son familia de los que son extraños, lo que es comestible de lo que no es comestible. Y nuestro cerebro está continuamente categorizando realidades para ayudarnos a sobrevivir en un mundo material con el que debemos de enfrentarnos y al que debemos adaptarnos. Y ahí es donde viene esta revisión permanente de nuestras experiencias para remodelar nuestra conducta y adaptarla a la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Es interesantísimo. Somos, claro, evidentemente somos producto de nuestra sociedad, y el cambiar lo que nosotros somos dentro de la sociedad donde vivimos me parece hartamente complicado. Muy, muy complicado, sí, porque es una pugna permanente entre lo que tú quieres y deseas y lo que la sociedad te dice y te impone. En definitiva, debemos adaptarnos para sobrevivir. Pero nosotros tenemos nuestros propios impulsos emocionales que nos llevan a actuar de forma contraria, ¿no? Cuando tú transgredes una norma aceptada socialmente, hay una parte de ese pensamiento que te está diciendo, ojo, que por aquí puedes estar equivocado, ¿no? Y tienes que reformular. Y en ese momento o vence la emoción o vence la norma. Pero en cualquier caso, la tensión está servida. Y estamos viviendo en permanente tensión. Yo creo que ninguno de nosotros estamos de acuerdo con el mundo que nos ha tocado vivir.
no estamos de acuerdo con la mala distribución de la riqueza, no estamos de acuerdo con las muertes en el estrecho, no estamos de acuerdo con 18.000 cosas, con las guerras, ¿no? Sin embargo, es una realidad que no podemos cambiar, con la que tenemos que convivir. ¿Cómo nos adaptamos a esta realidad? ¿Cómo integramos esta realidad en nuestro día a día? ¿Cómo podemos vivir con ello? Bueno, pues nuestra mente está permanentemente trabajando para ofrecernos una salida airosa a esas contradicciones, a esas incoherencias que la sociedad nos obliga a vivir diariamente, ¿no? Bueno, pues esta forma parte de la tensión de la estructura de nuestra mente y es maravillosa. Fíjate que vamos a seguir profundizando, si te parece, en esta puerta oscura, ¿no? de la ciencia. ¿Qué más se ha descubierto de esta física cuántica? Hemos hablado antes de los quarks y de los electrones. Bueno, pues lo que ha descubierto la ciencia es que estas partículas subatómicas funcionan por bilocación y por mutación. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues una de las propiedades de los quarks es la capacidad de bilocación, es decir, estar en dos sitios al mismo tiempo. Claro, esto es terrible, ¿no? Nos lleva a la paradoja del gato de Schrödinger, ¿no? Imagínate que metes un gato en una caja y le haces dos agujeros. Lanzas las ondas de electrones y si entran por la izquierda el gato vive, si entran por la derecha el gato muere. Uh-huh. La bilocación significa que puede darse el caso de que exista simultáneamente muerto y vivo. Te iba a decir que esto abre la puerta a varios planos de existencia, ¿no? Exacto, y que abre la puerta sobre todo a los multiuniversos. A los multiversos, exacto. Uh-huh. Realidades que pueden coexistir en distintos planos. Y esto es terrible, ¿no? Porque lo que hasta ahora había sido mero fruto de la intuición o de la fantasía del ser humano, ¿no? Como es la existencia de los fantasmas, pudiera ser realidad. Pudiera ser realidad. Pudiera ser una especie, ¿no? Que estás hablando, pudiera ser una especie de puerta dimensional que se abre en un determinado momento y se puede ver a otro ser en otro plano de existencia, claro, ¿no? Tiene claro, que ser, porque... son planos de existencia, o bueno, estamos hablando hipotéticamente siempre, ¿son planos de existencia afines a este o pudieran ser concebidos de otra forma? Claro, es que otra de las conclusiones ya demostradas científicamente es que en el plano cuántico el tiempo y el espacio dejan de existir. Claro, ahí yo me voy a algo que entra dentro de la leyenda. Y algo que entra de la leyenda, nos vamos al famoso libro del tercer ojo de los Enrampa. Uh-huh. ¿Cómo lo explicaba él? Antes de dar la explicación de los Enrampa, permíteme que hable de la segunda propiedad de estas partículas subatómicas, ¿no? Hemos hablado de la bilocación, de la posibilidad de estar en dos sitios al mismo tiempo. La segunda es la mutación. Es decir, estas partículas pueden funcionar como ondas o como materia. Las ondas son energía a través de la cual podemos transmitir información. Por ejemplo, la luz se transmite por ondas, ¿no? La materia es materia y la materia está sometida a la física analítica, a la física tradicional, ¿no? Tiempo y espacio. Pero claro, ¿de qué depende de que actúen como ondas o como materia? Ojo que estamos hablando de datos demostrados científicamente. No estamos hablando ahora de especulación. ¿De acuerdo? Uh-huh. Va a depender de las expectativas del observador. Y esto lo repito para que se entienda correctamente. Depende de lo que claro, tú creas que estás viendo que va a ocurrir, o que va a ocurrir. Así actúa. Claro, esto y si hay distintas personas viéndolo. Ahí es donde tenemos que hablar ya de lo que es la conciencia colectiva. Y hablamos de otros experimentos realizados, entre otros, por Howard Martin, ¿no? Del Instituto de Harvard, uh-huh. Donde ha descubierto algo muy curioso, ¿no? Y ha descubierto que existen neuronas en el corazón. Él habla de en torno a 40.000 neuronas. Quiere decir que además están conectadas con el cerebro. Neuronas
tal y como las concebimos nosotros, ¿no? Tal y como las entendemos, como Sí, las que sí. tenemos en el cerebro, ¿no? Ujú. Lo que quiere decir que igual no solo pensamos con nuestro cerebro, sino que todo nuestro cuerpo es un órgano pensante que organiza el pensamiento y sus instrucciones desde las propias células. Y es el cerebro quien organiza la información, el mero organizador de una información que va recogiendo a través de todas las señales que va recibiendo del cuerpo, en especial del corazón. Pudiera ser entonces también una especie de pensamiento colectivo. Efectivamente. Y ahí es donde van dirigidos los experimentos de este Howard Martin y del Instituto Harvard, ¿no? Eh, ¿Cómo descubren esto? Bueno, lo que han descubierto es que el corazón por sí mismo genera un campo electromagnético, que lo han medido, o lo han podido medir, o así lo afirma, a través del espectroanálisis de frecuencias del campo electromagnético. En una señal que es tan sutil que para poder medirla, por debajo de los 25 MHz, tienen que aislarlo de las señales electromagnéticas de la Tierra, de la gravedad, ¿no? Fíjate qué cosa más interesante. ¿Cuál es su siguiente campo de investigación? Es medir los campos geomagnéticos globales en la Tierra, es decir, de cómo el pensamiento colectivo, una conciencia colectiva, puede modificar los campos electromagnéticos de la sociedad en la que se produce. Y ya están inmersos en este experimento. Lo que ellos han descubierto es que el campo electromagnético emitido desde el corazón ocupa un espectro de en torno a 5 metros, es decir, más amplio, en 3 metros de distancia, de las señales electromagnéticas emitidas desde el propio cerebro. Todo esto que estoy diciendo, que es la parte oscura de la ciencia, ¿no?, lo que nos abre es la puerta a soñar y a la imaginación. Y ahora voy a dar una explicación. Ahora me voy con este tercer ojo y con Lawson Rampa, cuando él nos explicaba la existencia de los fantasmas en este libro. Y nos decía lo siguiente, vamos a ver. Tú conectas la radio, te vas a 92,2 y en Córdoba esta frecuencia de onda media capta una emisora de radio que son los 40 principales, te digo. Y tú fíjate que si captas el dial de la frecuencia, capturas otra emisora. Esto no quiere decir que la emisora anterior haya dejado de existir. Las ondas están permanentemente en el aire y lo único que necesitas para decodificarlas es sintonizar en la frecuencia de vibración adecuada. Es decir, estamos hablando de ondas, estamos hablando de frecuencia de vibración. Todas las emisoras están emitiendo al mismo tiempo y todas las ondas están en el aire permanentemente, pero nosotros no las podemos percibir. El hecho de que no podamos percibirlas no quiere decir que no existan. Simplemente que no estamos sintonizados en la frecuencia de vibración necesaria para decodificar la señal que nos está llegando. ¿Qué ocurriría? Pues sencillamente que podrían coexistir millones de universos en el mismo espacio, pero que solo somos capaces de percibir aquel en el que estamos vibrando o sintonizados en la misma frecuencia. Y cada uno de estos universos serían tan materiales como cualquiera de los otros, de la misma forma que cada señal de emisora sería tan válida, tan perceptible, tan perfecta como cualquier otra. ¿Serían infinitos estos multiversos? En principio la puerta queda abierta al infinito. Se dice que el universo está en permanente expansión y que los límites no se conocen y son infinitos. Si esto es así, el multiuniverso sería algo en continua expansión y infinito por definición. Claro, había tantos universos como observadores. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Sí, es lo que habíamos comentado antes. Claro, es algo que a mí personalmente me causa vértigo pensarlo. Bueno, cuando menos una cierta inquietud. No, me causa vértigo, ¿no? A mí es asomarte. Sí, es una cierta inquietud de lo nimio, lo pequeño, lo insignificante que somos. Bueno, lo mínimo y a la vez lo enormemente grandes
porque fíjate que eres un universo pensante. 100.000 millones de neuronas interconectadas con 10.000 axes de conexión cada una. Supuestamente. 50 veces mayores que nuestra galaxia. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro cerebro. La pregunta es, ¿para qué? Eso te iba a decir yo en plan irónico sarcástico, que no sé para qué lo usamos. Que si Pero lo hay utilizáramos algo, para hacer bien, pues mira, sería una puerta al optimismo. Pero sí, hay algo mucho más interesante, bueno, todavía más allá, más interesante. Si queréis, podemos profundizar en esto, ¿eh? Que no es un tema que vayamos a agotar. Hoy únicamente estamos quitándole el papel al caramelo, pero, pero sí, porque esto tiene mucho. yo te preguntaría, ¿somos tan infinitamente grandes como pequeños? Claro, esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Es que cabe un universo en cada uno de nosotros. Y esto es lo terrible y lo maravilloso. Esto es lo terrible y lo maravilloso. Somos parte participamos de una única molécula, si quieres, o lo que se ha llamado la partícula de Dios, ¿no? Que es participada por todos y cada uno de los elementos materiales que existen, animales, vegetales. De alguna forma estamos interconectados con ellos, porque participamos de la misma materia. Y ahora, si quieres que te dé miedo, más miedo todavía, me voy al siglo XII con un filósofo paisano mío, con Averroes, ¿no? Averroes se preguntaba qué es esto de la conciencia. Y si la conciencia, una vez que morimos, sigue viva. Se cuestionaba la inmortalidad del alma. Claro, el elemento diferencial con respecto a las demás especies es la propia conciencia. Pero si la conciencia es algo material, desaparece con el cuerpo, porque el cuerpo se descompone. Pero claro, él tenía que casar la inmortalidad del alma con sus ideas musulmanas, ¿no? Es que no tenía. Fíjate que es un filósofo maravilloso. En su Ta'afot resuelve esa paradoja de la siguiente forma. Tenemos dos entendimientos, dos conciencias, y además son diferentes. Una es la que nos sirve para conocer lo particular, las sensaciones. Y esa pertenece al cuerpo y está en el cerebro. Y esto está demostrado. Hay zonas geotópicas en el cerebro que se ocupan de canalizar las percepciones visuales, las percepciones auditivas, las percepciones motoras. Pero dice Averroes, hay otra conciencia que es la que nos lleva a conocer lo universal y que se manifiesta en nosotros a través de algo que es extraordinariamente humano, que es la imaginación y los sueños. Y esa está compuesta de una materia prima común. Y esto es lo que a mí me alucina, ¿no? Una materia prima común a todos los seres. Y aquí él está dando la definición de esa partícula de Dios que hoy nos están diciendo los físicos que existen y que formamos parte, estamos compuestos de ella. Fíjate qué cosa más. Él la llama materia prima común a todos los seres, que es distinta de Dios, pero que sin Dios no existiría en coherencia. De tal manera que él resuelve esta paradoja diciendo, señores, esta materia prima ya existía desde la eternidad, de la misma forma que la conciencia creadora también, y es la conciencia creadora quien se sirve de esta materia prima para generar el orden desde el caos, es decir, la creación. Partiendo de esta base, el entendimiento para él, el alma, este alma elaborada desde la materia prima, que es individual desde la conciencia de cada uno de nosotros, es eterna. Fíjate qué cosa más curiosa. Desaparece el entendimiento particular que nos conecta con las sensaciones corpóreas, pero vivimos en la eternidad desde esta conciencia de lo universal, ¿no? ¿Y no podrían existir tantas conciencias como necesidades tendríamos en cada momento? Podría existir, o una existencia en el devenir, ¿no? Porque decía Lausanne Rampa, oye, ¿qué sentido tiene entonces la existencia? Decía, somos almas inmortales, que venimos a la Tierra a aprender,
a depurarnos, a perfeccionarnos, ¿no? Y una vez que aprendemos la lección que cada uno viene destinado a aprender, remontamos de nuevo el vuelo hacia esa conciencia universal, mejorados en el espíritu. Esta es la idea que nos ofrece pues la visión orientalista, ¿no? Que habla de las reencarnaciones, de las sucesivas reencarnaciones. ¿No es Venimos a todo, aprender. no es todo, José Carlos, una forma de justificar la existencia y la no desaparición de la consciencia, del alma? Bueno, esto sería bastante interesante, ¿no? Pero para los escépticos diría que, bueno, pues que tendríamos que analizar esas experiencias que han sido acreditadas de personas que han estado muertas y han regresado a la vida. Y ahí está, por ejemplo, pues el libro que publica Luján Comas, que es una médico anestesióloga, que, bueno, pues a raíz de una grave enfermedad y muerte de su marido, ¿no? Empieza a investigar, ¿no? sobre los testimonios que traen aquellos que han estado clínicamente muertos, ¿no? Y claro, aquí hay un elemento bastante interesante, ¿no? Que es, de nuevo, la ciencia contra la esperanza, que es lo que tú dices, ¿no? En las explicaciones médicas, esas visiones que traen los recuperados, ¿no? Del más allá, pues pasan por la hipoxia del cerebro, ¿no? Es decir, bueno, pues cuando hay falta de oxígeno en el cerebro, se pueden producir alucinaciones. También el exceso de anhídrido carbónico, precisamente por la misma causa. También se ha apuntado a una epilepsia en el lóbulo temporal, porque no todos los regresados traen recuerdos, ¿no? de su experiencia. Pero hay testimonios muy difíciles de explicar científicamente. Me explico. Personas que han estado clínicamente muertas y que han sido capaces de recuperar conversaciones que se han producido en otras habitaciones, por ejemplo, y que hubiera sido imposible de recuperar de no estar físicamente allí escuchando lo que allí se hablaba, ¿no? Claro, en el libro este que has mencionado vienen varias experiencias de este tipo. Efectivamente, ¿no? Y ahí es donde, no sé, aparece, por ejemplo, los testimonios recogidos por Stuart Havelock, que es un psicólogo de Arizona, ¿no? También por Roger Penrose. Y yo creo que ahí es donde lo que tantas veces hemos dicho, ¿no? Donde debemos primero mantener el camino de la ciencia, pero sobre todo mantener nuestra mente abierta a los posibles descubrimientos que vayan surgiendo. Y esto, perdóname que te interrumpa, José Carlos, un momento. ¿Y esto que estamos hablando no podría abrir la puerta a eso que se conoce como un viaje astral? Bueno, evidentemente, esto también es algo que está tratado en el famoso libro El tercer ojo, ¿no? Que abre la puerta de lo que se llama el New Age en la década del siglo pasado. Claro, es posible esta conciencia astral, el separar el alma o el entendimiento del cuerpo para que viaje. Bueno, pues yo tengo experiencias cercanas que así lo dicen, ¿no? Experiencias cercanas, me refiero a este gravitar, salir del cuerpo, gravitar. No en mi caso, yo no lo he vivido en primera persona, pero sí que lo ha experimentado mi mujer, ¿no? En un caso muy concreto en que le sacaron sangre, fuimos a donar sangre. Ella estaba por debajo del peso, había necesidad de sangre por un accidente que se había producido. Le extrajeron medio litro de sangre y en ese momento ella tuvo un desvanecimiento, una pérdida de conocimiento y se vio a sí misma, ¿no? Flotando sobre su propio cuerpo y observando la habitación y fue algo totalmente fortuito, ¿no? Y bueno, ahí se nos dice que esto es posible. Se nos habla de plata, de que mantenemos la unión con el cuerpo físico en tanto en cuanto estamos vivos, que si se rompe este cordón de plata o el cordón umbilical en el viaje astral que se produce la muerte del cuerpo, en fin. Es un tema, José Carlos, perdóname que te corte otra vez, vamos a ir terminando porque se nos va el tiempo. Es un tema sumamente interesante y no quiero despedirnos sin dos cuestiones. Primera, que en el subtítulo que hemos hablado has comentado que esto es el lado oscuro de la ciencia, me gustaría saber por qué. Y luego cuando has empezado a hablar has mencionado que por debajo del átomo todo funciona de forma distinta y me gustaría saber también por qué. Bueno, en principio, ¿por qué la parte oscura de la ciencia? Siempre la luz se identifica con el conocimiento y la oscuridad con la ignorancia.
En la parte oscura de la ciencia, porque cuanto más sabemos, más conscientes somos de cuánto ignoramos. Esa es la parte oscura de la ciencia, ¿no? Estamos continuamente avanzando y cada puerta que abrimos nos conduce a otras puertas, ¿no? Esto es como la frase aquella de cuanto más sé, más me Claro, doy cuenta de lo poco que sé, ¿no? y ahí es donde debemos entonar el canto de la humildad. Es decir, Dios mío, que poco sé, ¿no? La humildad y quedar un poco en la curiosidad. Y en cuanto a que todo funciona de forma diferente, fíjate que las leyes de la física dejan de funcionar. Si por debajo del átomo el tiempo y el espacio dejan de existir, ¿qué nos podemos encontrar más allá? ¿Y cuánto habrá más debajo todavía de lo que estamos descubriendo, no? Pues claro, esta es la parte oscura. Pero sobre todo lo que me gustaría es que nuestros oyentes fueran conscientes de que estamos hablando de ciencia. Sí, sí, Estamos sí. hablando de ciencia. De esto es de lo que estamos hablando. Y que todo cuanto estamos diciendo pues puede ser corroborado a través de, pues no sé, de buscar simplemente en Internet a Howard Martin y los experimentos del Instituto Germán, o buscar a José Luis Bardasano, que es director del Departamento de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha hecho una ponencia maravillosa sobre el electromagnetismo del cuerpo y cómo él explica este electromagnetismo, ¿no? O este Lujan Comas, que lo pueden buscar perfectamente, o este Pim Van Lommel, que lo pueden buscar en Internet perfectamente, que van a encontrarse con lo que estamos diciendo, ¿no? Y cualquier duda también que quieran que nosotros planteemos y desarrollemos en este programa, pues tampoco pasa nada porque nos lo pidan a nosotros. Hombre, A ti sí. principalmente, que eres el experto y el entendido. No, yo soy el curioso. Ojalá, 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 ¿no? Cualquiera de los autores que citaba, empezando por Sonia Fernández Vidal, Sí. podrían darnos muchísimo más juego para explicarnos qué está pasando, ¿no? Qué pasa por Un debajo de la... día, José Carlos, podríamos hablar de la partícula de Dios, que es un tema muy, muy, para mí, muy interesante. Igual que el que hemos hablado hoy, pero lamentablemente el tiempo se nos echa encima. Prometemos que si algún día se tercia volver a hablar de algo parecido o terminar de desarrollar esto que hemos desarrollado hoy. Y bueno, no nos queda más que despedirnos, darte las gracias y te emplazo para dentro de una semana, para dentro de 7 días, José Carlos. Pues gracias siempre a vosotros y felices no sueños, si habéis oído el programa. Te voy a confesar una cosa, a mí esto me quita el sueño, pero por eso que tú has dicho, porque me resulta muy curioso y muy atractivo pensar en ello, no porque me dé miedo, no porque me dé miedo. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Creadores de la humanidad, Manuel Fernández Muñoz, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, Juan Carlos. Un placer volver a Mundo Insólito Radio, como siempre. Como siempre, también es un placer para nosotros y bueno, estamos especialmente contentos porque las críticas que tú esperabas sobre tu libro de la semana pasada pues no han sido nada malas. No sé si has leído alguna, pero yo te adelanto que las hay muy buenas, así que cuando quieras te pasas por el iVoox, Mundo Insólito Radio, y si quieres contestas algunas de las que ha habido. Sí. Se nos quedó en el tintero el otro día porque la entrevista fue buena, fue larga, y precisamente porque fue larga no pudimos hablar de un tema muy interesante que es los hermanos de Jesús, hermanos y hermanas, como dice la Biblia. Sí, realmente esto es algo evidente. Si nos vamos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, por decir uno, porque te lo están diciendo todos, pero bueno, nos vamos a Mateo, en el capítulo 13, a partir del versículo 55, podemos leer: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Está claro, ¿no? Yo creo que sí. Por lo menos si lo dice así y de esta manera, pues está claro que tenía que tener.
¿Dónde está el debate? ¿Dónde encontramos el debate entonces? Aquí te está diciendo Mateo que él menciona 4, Santiago o Jacobo, José, Simón y Judas. Pero además te está diciendo, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Qué problema hay? O sea, ¿quién duda, leyendo a Mateo, que Jesús tuvo hermanos? Me temo que tú nos vas a poner una duda. El problema es que esto que está tan claro en el Evangelio, pues parece ser que a algunos le molesta. Es decir, le molesta que la Virgen María fuese una mujer. Da igual que el precepto bíblico te diga que el hombre y la mujer tienen que juntarse y es una orden bíblica de procrear y de juntarse y de poblar la tierra. Da igual que sea una orden bíblica. Parece ser que a partir de que el cristianismo empieza a desvincularse del judaísmo y empieza a asociarse a cultos mistéricos de la Roma clásica, ese carácter judaico va a perder toda su esencia y el cristianismo se va a convertir en otra cosa. Hay muchos padres de la Iglesia que van incluso a decir, a asegurar que como Jesús nació de una mujer virgen, eso significa que el sexo es algo prohibido y depravado. Son muchas personas, al principio, muchos padres de la Iglesia los que van a argumentar en este sentido. Da igual que Jesús no dijera jamás, nunca nada al respecto de esto. Da igual que todos los apóstoles y todos los discípulos de Jesús estuviesen casados y posiblemente tuviesen hijos. A partir de cierto dogma, a partir de que algunas personas intenten imponer sus propias mediocridades y extenderlas como si fuesen palabra de Dios, a partir de ese momento el sexo va a ser demonizado y a partir de ese momento María, la Virgen María, va a ser siempre virgen. Pero eso no es lo que encontramos tampoco en el Evangelio. De hecho, Mateo, el mismo Evangelio con el que estamos leyendo que María tuvo más hijos, el mismo Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 25, dice que tras el nacimiento de Jesús, José conoció a su esposa. ¿Qué significa que conoció a su esposa? Que la conoció bíblicamente. Nosotros sabemos en el mismo relato que ellos ya se conocían. Que de hecho José no quiso repudiarla cuando se enteró de que estaba embarazada del Espíritu Santo. Con lo cual aquí, esa palabra, conocer, pues tiene el significado bíblico que podemos intuir. Es decir, que después de que naciera Jesús, José tuvo relaciones como cualquier otra persona con su esposa. Y que de esas relaciones nacieron los hijos que ya hemos contado. De hecho, tenemos un par de ejemplos más de esta palabra conocer en la Biblia, en el Antiguo Testamento concretamente, que significa exactamente lo mismo cuando vemos que Adán conoció a Eva. Esto lo tenemos en Génesis 4:1. Caín conoció a su mujer, en la cual dará a luz a su hijo. Esto lo tenemos en Génesis 4:17. Entonces, está claro que a pesar de las enfermedades mentales de muchos que quisieron hacer un dogma de fe y que quisieron imponer que el sexo era malo, la Biblia no te está diciendo eso en ningún momento. Fíjate qué curioso. Para contrarrestar esta verdad, para intentar hacerlo blanco-negro,
se van a inventar todo tipo de argucias. El católico, la Iglesia católica, va a asegurar que esa palabra hermano, recordemos que la palabra en griego hermano es adelphos. Esa palabra no significa hermano carnal, sino que pues que engloba a todos los cristianos, a todos los que estaban cerca, puede ser a sus primos, a sus amigos. Esto es, sencillamente, es absurdo, porque cuando tú estás leyendo el texto de Mateo, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, aquí no tiene ningún sentido que la palabra adelphos no esté relacionada con los hijos de María, ya que está hablando de su familia más cercana. Después te está diciendo, no están todas sus hermanas con nosotros. Aquí no tiene cabida ese significado de familiar que la Iglesia Católica quiere intentarnos hacer ver. Pero los ortodoxos siguen intentando rizar el rizo, siguen intentando meter su dogma ahí a capa y espada, y dicen que la palabra adelphos significa medio hermano. Por ejemplo, porque se encuentra para filiar a Antipas con Filipo, que eran hijos, uno de Mariam, uno de una madre y otro de otra. Sin embargo, esto no está demostrado. De hecho, alguien va a venir a utilizar, un historiador va a venir a utilizar esta palabra, adelphos, para decir que Jesús tuvo hermanos. Y de hecho, un hermano bastante particular, Santiago el Justo. Y te estoy hablando de un historiador llamado Flavio Josefo, que ya hablamos anteriormente, en el programa anterior, hablamos de él. Santiago el Justo, que lo vemos nombrado en el texto que hemos leído, en Mateo 13, 55, Jacobo, Santiago. Santiago el Justo va a salir en el libro de Flavio Josefo, Antigüedades Judías, en el capítulo 20, cuando dice que murió a manos de Ananías, un sacerdote sin alma. Y la palabra que utiliza aquí el historiador judío romanizado es la palabra adelphos. Para vindicar que Jesús fue medio hermano, es decir, que María siempre tuvo que ser virgen, porque parece ser que eso molestaba, o sea, que una mujer sea mujer molesta a algunos, van a salir oportunamente a partir del siglo III muchos evangelios apócrifos donde, muy afín a esta postura, van a decir que, bueno, pues que José, por ejemplo, la historia de José el carpintero, va a decir que José era un hombre muy mayor y que ya estaba casado antes. Entonces, cuando se casó casi obligado con esta joven Virgen María, nunca la tocó, María, claro, adoptó a los hijos que él tuvo de su matrimonio anterior. Esto está muy bien hilado. Es una historia, pues, de fantasía genial. Y sabemos que es de fantasía porque va en contra de lo que leemos en los textos originales, es decir, en los 4 evangelios primitivos, en los 4 evangelios más cercanos a Jesús, donde sabemos, en Mateo, como acabamos de leer, que el recaudador de impuestos que vivió junto a Jesús dice que José conoció a su esposa. Y es así. Ya nos encontramos finalmente con los protestantes, que ellos no tienen ningún problema en aceptar que Jesús, evidentemente, a la luz de los evangelios, tuvo hermanos y hermanas. Y que eso no es ningún problema. ¿Sabes por qué no es ningún problema? Porque no tienen el dogma de la siempre e imperturbable e inmaculada virginidad de María. Como no tienen ese dogma, no tienen por qué estar sometidos a la visión que las iglesias
nos quieren hacer para que leamos de una forma algo que no es así. Entonces, a la luz de los textos primitivos, a la luz de la razón, y quitándonos toda esa concepción de que el sexo es malo y de que la mujer es pecaminosa, pues nos vamos a encontrar a una familia del siglo I, normal, corriente, una familia que, según el texto evangélico, si bien al principio María concibió siendo virgen, después fue una mujer en el espectro propio de la palabra. Una mujer que hizo el amor porque amaba a su marido y que concibió, hermanos. Y si alguien me dice que eso es pecado, yo le digo que vaya a un psicólogo, vaya a un psicoterapeuta, porque tiene un gran problema mental. Un gran problema que puede ser que siga extendiéndose generaciones atrás. Yo no veo nada de malo en que un hombre se junte con su mujer, de que cualquier persona se junte con otra persona a la que ella ama, porque es ese acto es ley, ¿no? De vida. Es ley de vida, pero es la ley del amor. Todo esto... Decía un místico sufí, decía, del amor provenimos y por él fuimos creados. Entonces, si me estás diciendo que María nunca hizo el amor, yo te digo que no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo sencillamente porque, aparte de ser un acto humano y que Jesús, recordemos, jamás concibió y jamás prescribió el celibato para sus seguidores, jamás. Esto es algo totalmente contrario a lo que Jesús dijo que después la Iglesia, ya te digo, en algún momento quizás vinculados con el culto a Mitra, pero también con el culto a Atis. Atis, recordemos que es un ídolo que sus seguidores eran célibes, se castraban a sí mismos, igual que uno de los primeros padres del cristianismo, Orígenes, que se castró a sí mismo. Estamos viendo que de alguna forma a alguien le asusta la mujer y que dentro de la Iglesia Católica la mujer tiene dos roles y que si se sale de esos roles es pecadora. La primera es la de la Virgen María, es decir, que tiene que ser pura y sin mancha. Y hablando de mancha, es que no ha tenido relaciones con un varón. Mira, esto es que me parece ya de clamar al cielo, nunca mejor dicho. Porque si tú me estás diciendo a mí que una mujer esté manchada es que ha tenido relaciones con un hombre, yo te digo que ahora mismo la tierra estaría desierta. Porque todas las mujeres tendrían que ser sin mácula. ¿Me estás diciendo que realmente que para una mente del siglo XXI, me estás diciendo que esto todavía se puede pensar? Me parece insultante. Y yo no soy feminista, pero es que tampoco soy machista. Es que no soy realista. Claro, ahí es donde yo te iba a ir. Todo esto que estás contando a mí me otorga un particular pensar de que la Iglesia es una institución machista y creo yo que por lo tanto no es justa con el ser humano. Pero cómo se nos ha podido, yo ya digo en el siglo XXI, cómo se nos ha podido vender todas estas falacias y cómo no podemos quitarnos esa venda de los ojos para mirar por nosotros mismos, que es lo que hacemos en Jesús no era cristiano, el libro de ediciones Guante Blanco, mirar con nuestros propios ojos, separar el grano de la paja y separar las mentiras de la Iglesia Católica de lo que realmente Jesús hizo y quería. Que conocerse, cómo quería conocerse. Entonces eso es lo que hacemos en el libro Jesús no era cristiano, separar el grano de la paja, pese a quien pese. Y como te decía, para la Iglesia Católica la mujer tiene dos funciones. Una, para ser pura tiene que ser como la Virgen María y otra, tiene que ser sumisa, como se supone que fue María Magdalena. Es decir, que pecó, pero se arrepintió. Una prostituta, entre comillas, arrepentida. Pero es que María Magdalena, a pesar de la Iglesia Católica, jamás fue prostituta, nunca, en la vida. Eso es una mentira que se inventó cierto papa llamado Gregorio, quizás para que las personas que se acercasen a esa figura tan increíblemente emblemática como fue María Magdalena, no descubriesen la realidad. Y es que posiblemente María Magdalena tenga muchos secretos que ocultar que desvelamos en el libro Jesús no era cristiano, que a la Iglesia aterra. Con lo cual tuvieron que hacer un
una serie de trucos de prestidigitación para que sea la segunda persona más, que más repelús da de la Biblia, junto con Judas. De hecho, a partir de esa bula que se dice que María Magdalena fue prostituta, algo que es totalmente falso, es decir, el Papa está confundiendo a María Magdalena con María la egipciaca, que es una santa que vivió bastantes siglos después en Egipto, que sí fue prostituta, que se exilió, que se arrepintió y que se exilió al desierto para purgar sus pecados. De alguna forma no sabemos por qué el Papa, pobrecito, no conoce las Escrituras y confunde a esta santa con María Magdalena. Dice que María Magdalena es prostituta. Sí, lo del pobrecito lo has dicho con cierta ironía, ¿no? Evidentemente. De esta sí que, Manuel, no nos salvamos, ¿eh? Me da igual, y te digo por qué. Porque puedo demostrarlo, porque todo lo que te estoy diciendo lo demuestro en el libro Jesús no era cristiano, donde no tengo ningún reparo en decir verdades que a muchos molesta, pero es que te lo puedo demostrar, y como te lo puedo demostrar estoy bastante tranquilo. Por eso te digo que, según la Biblia, María conoció a su esposo, es decir, tuvo relaciones con José, que de esas relaciones nacieron los hermanos de Jesús, cuando no Jesús, ojo, y que nacieron las hermanas de Jesús, y que es gracias a la mente pervertida de los que después lideraron el cristianismo que todas estas cosas se nos están negando, que se está negando el estatus de la mujer, el rol de la mujer dentro de la cofradía de Jesús, de que se está negando quizás el protagonismo de María Magdalena dentro de los discípulos más cercanos de Jesús de Nazaret, que se está negando la preeminencia quizás de la mujer sobre el hombre en todo lo que a la Iglesia católica nos ha querido negar. Se nos está negando el rol de la mujer, la importancia de la mujer, la verdad de la mujer. Se nos está cohibiendo para que no seamos seres humanos, para que pensemos que el sexo es pecado, para que pensemos que las cosas fueron no como fueron, sino como ellos pretenden hacernos ver. Con este libro Jesús no era cristiano, lo que tratamos de hacer es eso, que nos quitemos la venda de los ojos. Si para eso tenemos que pagar el precio de ser vilipendiados, de ser pues que los fanáticos nos arrojen piedras para lapidarnos, yo estoy preparado, y estoy preparado porque lo puedo demostrar. Así que puede venir quien sea, esto no pretende ser una amenaza, sino un reto, que quien sea se lea mi libro y pueda desmontarme todos estos argumentos, se lo agradecería. Quizás soy yo el que está equivocado. Bien, atrévete a desmontarme estos argumentos, atrévete a leer el libro y a escribir otro contradiciéndome, que yo te voy a esperar aquí, quizás también con muchísimos más datos que no me dio tiempo a meter en este libro, que tiene 300 páginas, y es que ya la editorial no me decía, o lo acortas o esto realmente va a ser o tendremos que hacer una trilogía, y tenemos datos suficientes para empezar a desmentir tanta bula, tanto dogma, tanto encasillamiento, que es precisamente por estos dogmas, por estas cuadrículas que nos están queriendo imponer, que la gente cada vez se va alejando más de esa figura tan increíble que fue Jesús de Nazaret junto con María Magdalena y su auténtico mensaje. Entonces, con este libro lo que vamos a hacer lo que hacemos es eso, aportar luz para que tú, amigo mío que me estás escuchando, amiga mía que me estás escuchando, pienses por ti mismo y por ti mismo. Así de sencillo. Manuel, muchísimas gracias como siempre por todo, un fuerte abrazo y nos escuchamos con un poco más de fuerza que hoy la semana que viene. Un abrazo, que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Hasta luego. El vampirismo es una de las parafilias más retorcidas. Quienes la padecen sienten una necesidad imperiosa de ingerir, realizar tratamientos o rituales con sangre, generalmente humana. Motivada en muchas ocasiones por la creencia de que este líquido contiene propiedades mágicas rejuvenecedoras o que alargan la vida. Pero
¿El vampirismo es una realidad o es una leyenda arraigada en la historia ancestral humana? Cristina López, compañera, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Bien hallados? Bien, como siempre, ¿no? Todo tranquilo, como siempre, sí. Como siempre. Vamos a hablar esta noche, no sé si propicia, porque la luna no nos acompaña, pero bueno, o vas a hablar principalmente del vampirismo. Cristina, ¿el vampirismo es una enfermedad o es una leyenda? El vampirismo tiene parte de enfermedad, curiosamente, como vamos a ver, no reconocida, y mucha parte de leyenda y de pertenencia al imaginario común prácticamente de todos los pueblos y todas las culturas. ¿Existen vampiros de verdad? Es decir, chupasangres, tal y como los conocemos. A ver, chupasangres tal y como los conocemos no entrarían dentro de lo que son el complejo de los llamados monstruos sobrenaturales, porque son aquellos que nos muestran lo que es nuestra apariencia más en relación con el pecado y lo que de alguna manera nuestro inconsciente lo va a relacionar más clásicamente pues con la religión, con ángeles, con demonios, brujas, profetas, o sea, lo que serían entes que van a pertenecer a un mundo muy diferente al nuestro. Y claro, dentro de este mundo encajarían también lo que son los vampiros. Vampiros como tal, o sea, lo que tenemos nosotros en la cabeza, que sobre todo se nos va a la mente enseguida a Drácula y un poco al fenotipo que nos mostró Stoker, no. Pero sí que puede haber personas que o bien, como vamos a ver, se crean que pertenecen a una especie diferente dentro de lo que serían los vampiros, y bueno, luego hay mucha patología psiquiátrica en relación a esto, porque por ejemplo, dentro de lo que es la moderna psiquiatría, aunque fíjate que no está reconocido como tal, es decir, en lo que son las clasificaciones más modernas, las últimas, el CIE-9, el CIE-10 o los DSM, no está reconocido como tal, pero sí que se describe en literatura, en psiquiatría, lo que es el síndrome de Renfield, lo que sería el vampirismo clínico. Se define como lo que es un desorden psiquiátrico muy rarísimo, en el que pues el paciente, el que lo padece, va a necesitar, tiene una actitud compulsiva hacia lo que sería la ingesta de sangre. Y esto está descrito desde hace ya unos años, desde 1990. Hay un psicólogo clínico, Richard Knoll, que es el primero que empieza a escribirlo de un poco más, de una manera un poquito más científica y queriendo, ya te digo, englobarlo dentro de lo que son los manuales de trastornos mentales, aunque ahora de momento todavía no está. Cierto que este psicólogo nos destaca textos anteriores de psiquiatras alemanes como Richard van Krafft-Ebing, que bueno, se dedica sobre todo a las psicopatías sexuales y es verdad que engloba prácticamente todo lo que es el vampirismo, el síndrome de Renfield, dentro de lo que serían las psicopatías sexuales. De hecho, piensan que puede haber sido incluso una inspiración, este tipo de fenómenos, para que Stoker pudiera llegar a escribir la novela. Pero podría Cristina, por ejemplo, se me ocurre ahora, si la porfiria podría ser una patología que yo creo que es hereditaria, si no recuerdo mal, y es muy rara, ¿podría relacionarse con el vampirismo? Porque creo que la porfiria es una enfermedad que impide la producción de glóbulos rojos, ¿no? Y sus víctimas, los que padecen esta enfermedad, tienen una extraña o no soportan la luz. Verás, el tema de las porfirias es muy controvertido porque sí que son, como tú dices, un grupo de enfermedades congénitas o adquiridas que son de corte metabólico, y en lo que se afecta es la formación de lo que son las cadenas de hemoglobina, en este caso lo que sería el grupo M de la hemoglobina. Entonces, lo que se produce es que una sustancia que se llaman las porfirinas se depositen de manera normal en piel, en sangre, en hueso, en dientes, y además que se eliminen por heces y por orina. Hay varias porfirias, no son todas, pero sí que tienen en común pues que suelen compartir sintomatología neuropsiquiátrica, afectaciones de la piel o mixtas. Las dos que hacen más relación al vampirismo son
las clásicas, que son la porfiria eritropoyética, la enfermedad de Gunther clásica, y aquí, bueno, hay varios déficits enzimáticos, pero lo que se caracteriza a la porfiria eritropoyética es la anemia. Tienen una palidez extrema y además una coloración rosada, muy rojiza también de dientes, cuando se depositan estas sustancias, estas porfirinas, en la dentina. Y como decías muy bien, la fotosensibilidad. O sea, son individuos que son extremadamente sensibles a la luz por el acúmulo de esta sustancia en piel. ¿Qué pasa? Que la luz lo que desencadena en la piel son una serie de ampollas y de vesículas y unas quemaduras muy llamativas. Entonces, claro, de ahí surge en parte también la leyenda. Pero no solo eso, sino que también tienen deformidades óseas, que con fracturas, con contracturas, cicatrices y además un aumento a veces del crecimiento del vello corporal y del pelo, que aquí sí que podríamos decir que pueden enlazar directamente con el mito de los hombres lobo. Así que bueno, claro que puede tener que ver las porfirias, pues hablamos de siglos pasados, en 1700, 1800. Te iba yo sobre el siglo XVI, siglo XVII, XVIII a lo mejor, ¿no? Que eran los que los afectados se palidecían, como tú bien has dicho, la piel y sufrían fiebres y espasmos, ¿no? Piensa que no se sabía por aquel entonces a qué se atribuían, con lo cual si además encima en la fase terminal las porfirias sí que pueden desarrollar por las alteraciones psiquiátricas una conducta alimentaria extraña, lo que se denomina, en medicina se llama pica. Una pica es cuando tú tienes impulsos y necesidad de comer unos alimentos, de comer sustancias que no son consideradas alimentos, que no come nadie. Pues por ejemplo, si tú tienes una carencia de hierro, pues enseguida vas y curiosamente comes tierra o comes yeso. Esto se ve mucho en los niños porque es una manera inconsciente de nutrirte de lo que te falta. En el caso de las porfirias, lo que hacen es tener una avidez excesiva hacia lo que es la sangre de animales, pero si todo lo unes, es verdad que puedes dar un pie muy claro a que se fundamente una leyenda. ¿De dónde viene, Cristina, por ejemplo, la creencia esta de las ristras de ajos en el cuello? Las ristras de ajo, pues todo esto viene de Europa del Este. En realidad es donde el mito, de alguna manera, está más arraigado, todo lo que es la zona donde están los estrigoi rumanos, los brucolacos griegos, los burdalacs rusos. Y la leyenda es que el olor a ajo, el olor tan fuerte, sí que puede paralizarlos y de alguna manera proteger. Y entraría dentro de lo que son los fenómenos de la religión más pura, es decir, que es la lucha, en definitiva, es la lucha del bien contra el mal. El problema es cuando la leyenda se hace real, es decir, cuando, como veíamos al principio, surge un cuadro en el cual el individuo es que claramente se cree un vampiro, y entonces todo esto tiene unas fases, todo esto que veíamos del síndrome de Renfield tiene unas fases, y es las fases que pasan primero por ingerir su propia sangre, después por comer animales vivos o beber su sangre, y después sí que pueden pasar a ingerir sangre humana, desde robos en bancos de sangre, en sangre en hospitales, y hasta incluso la ingesta de sangre de una persona viva, que son los que se denominan los consentidores. Es decir, no estamos hablando de que nadie te vaya a salir por una acera a chuparte la sangre por la noche, sino que son relaciones que se establecen entre una persona que cree que es algo, es una enfermedad, y entre otra persona que está dispuesta a satisfacer sus necesidades dentro de lo que es un mismo círculo. No estamos hablando de violencia, no estamos hablando de nada de eso. Nace, Cristina, la leyenda del Drácula a raíz del ¿cómo se llamaba este buen señor? Vlad Tepes. Es que sí, muy probablemente el tema de Vlad Tepes pueda dar lugar a lo que es la perpetuación del mito del vampiro. Es decir, la creencia en los burdalacs, en los strigoi, es mucho más anterior a Vlad Tepes. Estamos hablando prácticamente desde periodos anteriores, incluso a la Edad Media, y enraizados incluso con el paganismo y con las culturas antiguas griegas y romanas, que ya tenían su parte de mito y su parte de leyenda. El problema es cuando surge
una persona que es políticamente muy relevante, que cuenta además con una serie de seguidores y con una serie de enemigos y enemigos muy fuertes, como eran los turcos en un momento determinado, y que además se juntan en una situación temporal lo que serían también incluso guerras políticas fundamentadas en la religión, y donde este señor, Vlad Tepes, tiene unas características físicas y mentales de un ser con mucho poder y en ese momento considerado como sanguinario. Estamos hablando de periodos históricos, no comparando con el presente, para no hacer presentismo. De tal manera que una persona que se dedica a hacer determinadas torturas, a condenar a una serie de prisioneros, pues puede llegar a entrar en la leyenda, pero ojo que Vlad Tepes sucede una cosa. Vlad Tepes tenía toda una serie de enemigos que también pudieron perpetuar su leyenda. Es decir, yo no me puedo creer que en una cena, después de haber ganado una batalla, mientras él cenaba, que es la imagen típica, a la vez se estaban empalando a 5.000 prisioneros. Mira, eso es físicamente imposible. Tú no puedes tenerlos ensartados en palillos como chupachus con toda la podedumbre y todas las enfermedades secundarias que pueda haber. Yo tenía entendido que a este buen señor le habían secuestrado los otomanos en su infancia, ¿sí?, y le habían encerrado y cuidado a su imagen y semejanza para que luego fuera como ellos, pero este señor luego se rebeló o le dejaron escapar o yo no sé qué pasó y retomó el poder de su zona, y lo que hacía era a todos los emisarios que venían de Turquía o de los otomanos entonces, les empalaban en el camino de llegada al castillo para así persuadir a estos otros de que fueran a atacarle. Claro, pero tú puedes empalar a 100 personas, es decir, tú el pánico lo vas a tener simplemente con 5 personas en la llegada a un castillo, pero no con 5.000. O sea, quiero que entiendas un poco lo que no le estoy justificando, faltaría más, pero sí que te estoy diciendo que muchas veces la leyenda se autoalimenta, porque lo que conviene es hacer creer que este señor era una bestia, cosa que ahora, indudablemente, es todo lo contrario, es un héroe en Rumanía porque fue el que facilitó la independencia del poder de los turcos y un poco el resurgimiento de la identidad nacional y demás. Es decir, que también hay que tener mucho cuidado con las fuentes tal y como las leemos. Ahora, que un santo, desde luego, un santo no era, pero vamos, él y Báthory y una serie de individuos que, bueno, tienes ahí también mucha carga política que hay que estudiar las fuentes con cuidado, sin quitar, desde luego, el punto criminal que esta gente tenía. Y, sobre todo, pensar en la época que estábamos en una época de guerras en Europa, una detrás de otra y otra y otra. O sea, situaciones, además, muy feudales. Bueno, fue gracias a este señor en que se basó la novela de Bram Stoker, ¿no? Sí, porque, hombre, a ver, Bram Stoker recoge una serie de leyendas, se empieza a interesar por todo lo que es este culto al vampiro, al no muerto, todo lo que es la zona de Grecia, la zona de los Balcanes, y es verdad que da un poco con la figura de Vlad Tepes y surge lo que es la novela, que, bueno, pues es maravillosa, de Drácula. Y es una inspiración, es una inspiración grandiosa, a mí me parece una obra maestra. Pero es muy curioso porque Renfield, el síndrome de Renfield, lo que hablábamos, Renfield es, si te acuerdas, es la persona que se hace acólito del vampiro, que es el servidor, el que quiere a toda costa parecerse al vampiro y el que en la película, la clásica, está esperando a ser como él y el que le están pasando las arañas y come pequeños insectos. Pues es un poco el buscar la identidad con el vampiro. El vampiro es el no muerto, el vampiro es un ser que está por encima del ser humano. En cierta medida, nosotros como humanos mortales le envidiamos, no solamente miramos y nos reflejamos en él como el mal, sino que también tenemos cierta envidia a lo que es y lo que representa, es poder. ¿Conoces la historia de Paul Arnold? Pues ahora mismo no. La historia era un serbio que nació en 1700 no me acuerdo del lugar. Él había contado que había sido mordido por un vampiro y se había convertido en uno de ellos. Evidentemente nadie le creyó, pero al cabo de un tiempo murió de forma accidental.
Bueno, pues para el colmo, muchos de sus vecinos aseguraban que se les aparecía. Al cabo de 30 a 40 días, su cuerpo fue exhumado y hallado incorrupto. Impresionante. Habían pasado 40 días y estaba totalmente intacto. Es más, al cortarle la cabeza brotó de ella un chorro de sangre. No sé si lo habías oído, ya veo que no. El cadáver Sí, no, fue... había habido casos parecidos, lo que pasa es que con el nombre que tú me dabas, no, pero sí que casos de cuerpos incorruptos y que les cortaban la cabeza y además sacrificados de determinadas maneras, sí. Ujú. El cadáver de este hombre fue quemado, pero no sé si 15, 17, 18 personas murieron en el pueblo con síntomas de vampirismo. Total, que llegaron a la conclusión de que este buen señor había contagiado a sus paisanos antes de ser destruido. El vampirismo, bueno, hay sectas por ahí que se dedican a hacer rituales de sangre ingiriendo sangre de personas vivas. Ujú, ¿Esto sí. cómo se llama? Esto entra dentro de lo que es patología compartida. Esto es dentro de lo que es manías esquizotípicas, dentro de psicosis compartida entre varios, lo que sería el vampirismo grupal violento. Son en realidad sociopatías rituales y es muy, muy típico como tú religiosas. De hecho, me creo recordar que puede ser incluido incluso dentro de las parafilias, del grupo de las parafilias y de aficiones extrañas como sería incluso la necrofilia. Pero es que además está dentro de lo que son el vampirismo ritual comunitario, puede estar también muy cercano, como te digo, al sadismo, dentro de lo que es la patología de índole sexual, porque de alguna manera la sangre se convierte en un fetiche para llegar al orgasmo. Sin sangre no hay orgasmo. Este tipo de enfermedad puede causar alteraciones o comportamientos violentos de la gente que lo padece, para los demás, quiero decir. A ver, pienso. Bien, mira, vamos a hablar de dos cosas diferentes, ¿vale? Una cosa es lo que nos hemos estado refiriendo de la persona que cree que es un vampiro, pero que de alguna manera es inocente, que bueno, que se puede pensar que se alimenta de sangre de animales pequeños o de, bueno, para mí es una salvajada, pero bueno, no es sangre humana no consentida, o bien conseguir bolsas de sangre de hospitales, eso es una cosa. Generalmente la gente no es agresiva. Ya te digo que muchas veces establecen relaciones incluso consentidas con una persona que se le convierte en donante y donante al cual se le saca la sangre con jeringa, es decir, que el ritual de que te muerdo en una arteria no lo suelen hacer. Ahora bien, estamos hablando de eso, que es una cosa, y luego hay otro tipo de cuadro psiquiátrico que enraiza directamente con lo que veíamos la esquizofrenia, que pueden ser esquizofrenias incluso indiferenciadas o de tipo residual. Ahí sí que puede haber un carácter que pueda ser más violento, porque ahí el convencimiento de necesitar la sangre para vivir, pero para vivir como elemento de energía, como elemento vital, ahí sí que puede llegar si tiene rasgos paranoides, a cometer Ujú. algún crimen, por supuesto que sí. ¿Por qué, Cristina, se asocian a los murciélagos los vampiros? Porque son animales de la noche. Tú piensas que hay una serie de animales que están en relación con el mundo onírico, con el mundo de los sueños, con el mundo nocturno. En realidad, la luna es el sol de la noche y está muy en relación directa con lo que es el inframundo. Y entonces, todo monstruo, todo ser humano, toda alma suele tener un animal compañero. Esto es muy típico de cualquier cultura. ¿Qué pasa? Que un individuo que pertenece tan directamente a la noche, que tiene que estar escondido, que no le puede dar el sol, pues tenemos una serie de animales con los cuales se puede identificar, animales que se consideran animales de poder. En este caso, Ujú. el vampiro es perfectamente identificable, porque además dentro de esto hay especies de vampiros, que es verdad que son poco frecuentes, mucho más frecuente el vampiro frutívoro o el vampiro que ingiere vegetales, que el que puramente ataca al ganado y se dedica a succionar la sangre, pues bueno, de los ganados. Esto es curioso porque esto sucede más en América del Sur y en Asia, más que en Centro Europa. No hay tanto vampiro que pueda llegar a atacar tan claramente al ganado o al ser humano, pero bueno, es indudable
que de donde surge el mito, muy probablemente estamos hablando de tiempos en que probablemente sí que pudiera haberlos para que la asociación fuera tan clara. Has hablado de por qué se les cortaba la cabeza, por qué se les mataba con una estaca. Porque tú tienes que atacar directamente todo lo que son los centros vitales. El centro vital que está en relación más directa con la sangre es el corazón. No en tanto de que en tiempos pretéritos se conociera realmente que la circulación sanguínea pues podía proceder de lo que es el bombeo del corazón a través de la sangre, a través de las venas y a través de las arterias, pero sí, indudablemente, se sabe y se sabía que en el momento que el corazón se paraba, ya no había bombeo de sangre. Y en esos casos de lo que se trata es de acabar con el centro vital, con lo que se consideraba el centro y el eje, incluso a veces también del pensamiento en la época medieval, para aniquilar directamente la posibilidad de resucitar del no muerto. ¿Hay clases de vampiros, Cristina? Sí, hay muchas clases de vampiros. Indudablemente hay tantas clases de vampiros como culturas. Tú tienes el vampiro, por ejemplo, los vampiros de China no tienen absolutamente nada que ver con los vampiros de lo que sería la zona de Europa del Este, ni con el sudeste asiático, ni los brucolacos tienen nada que ver incluso con los vampiros que tenemos en nuestro país, que también se ha considerado que en España tenemos tipos autóctonos de vampiros. No tienen nada que ver, incluso la avidez por la sangre o la forma de comportamiento es muy diferente. O sea, no es tanto el te voy a chupar la sangre como lo que quiero de ti es tu hálito vital, quiero tu espíritu, quiero tu alma. Entonces tienes, por ejemplo, en la zona del sureste asiático, por la zona de Filipinas, los vampiros son más en relación, pues por ejemplo, con no muertos, pero que no son corpóreos como tal, con la representación de cabeza, cuerpo, extremidades, sino que es simplemente la cabeza, lo que sería el núcleo y lo que sería la cabeza que flotaría e iría directamente hacia las víctimas. Los vampiros chinos que decíamos tienen un físico muy llamativo porque son los que caminan. Esto Javier Arries lo define perfectamente en su texto, en su libro. Son los que van dando pequeños saltitos y no tiene nada que ver su iconografía con el vampiro europeo y con el vampiro del este, que es el que tiene el miedo a la luz, el que se identifica directamente con el vampiro. Y luego, por supuesto, en América del Sur tampoco tiene nada que ver. En América Latina se junta un poco más todo lo que es el sincretismo que va con la conquista y con sus mitos propios, pero indudablemente en el mundo azteca, por ejemplo, y estamos hablando en el periodo anterior a la conquista, existía un tipo de figura, la Tlahuelpuchi, que estaba muy en relación con lo que es el vampirismo y el robo de niños y de seres débiles. Es decir, que es una figura muy uniforme. No tanto en cuestión como lo que hablamos de la succión de sangre como elemento vital, pero sí lo podríamos llamar como el robo del alma. Cristina, no sé si tienes algo más que añadir antes de despedirnos. Pues comentar nada, muy rápidamente lo de los vampiros de nuestro país, que Sí. es curioso porque en nuestro folclore tenemos también, por ejemplo, en Asturias tenemos a la Guaja. La Guaja es una anciana con un único diente que se lo clavaría a sus víctimas y les sorbería la sangre, entrando por las noches a través de las puertas mal cerradas o por rendijas y atacando a los niños. Bueno, es la figura más débil. Y vive en cuevas, bosques, esto es muy típico de nuestro país. Y en Asturias utilizan la piedra cruz, la quiastolita, o utilizan la higa, el azabache, la piedra de San Pedro, rituales y ensalmos, o sea que es algo muy, muy típico. Pero también, curiosamente, mira que hablábamos al principio de que esto es un mito que está un poco enraizado con la historia y la cultura del hombre. Es que tenemos, por ejemplo, que en las épocas neolíticas y en épocas visigodas tenemos a los Ravenant, que eran grupos de individuos que se han encontrado en enterramientos, sobre todo en la zona de la cornisa cantábrica, y que presentan formas en los enterramientos rituales que se pueden interpretar como rituales que sirven para evitar el retorno a la vida. Y aquí tenemos, por ejemplo, la Cueva de las Penas en Cantabria, en Piélagos, que es un tesoro arqueológico, vaya por delante. Y bueno,
esto tenemos las dataciones más recientes desde el año 2003 y lo de los cuerpos es impresionante. Los tienes con ornamentación, con posturas determinadas, un poco parecido a los cuerpos que se están encontrando ahora en Italia y en la zona de Rumanía y demás, incluso con objetos en la boca y con estacas, rituales para evitar lo que sería la vuelta a la vida. Y con el mundo hispano visigodo sobre el siglo 7, 8 después de Cristo tenemos también enterramientos muy, muy similares, con lo cual, pues mira, podemos hablar de que puede haber también migraciones en Europa que hayan servido como vehículo transmisor entre unos ritos de unas poblaciones y otras, o que en realidad los miedos que tenemos como seres humanos son comunes a la especie y da muchas veces lo mismo que estemos en lugares aislados, que al final nuestros miedos nos hacen humanos. Pues, Cristina, ha sido un enorme placer tenerte en tu espacio. Muy agradecido como siempre. Un fuerte abrazo. Nos escuchamos en 7 días. Claro que sí. Muchas gracias y un honor para mí. Hasta luego. En determinadas ocasiones, en ciertos momentos, muchas personas reconocidas han sido objeto de pérdidas cuestionables de memoria y otras de desorientación del espacio-tiempo, sin causas aparente ninguna. Adrián Martínez nos hará ver cómo la realidad supera muchas veces la ficción con el relato titulado La llegada. Adrián Martínez, buenas noches, bienvenido. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Andamos en estas frías noches de invierno. Vamos... Sí, frías, Dime. noches frías que pasan factura a los más pequeños, a los mayores, como bien hablábamos previamente. Bueno, es lo que toca, ¿no? Ya estamos finalizando, como quien dice, el año y ya lo que pega es el frío, hombre, claro que sí. Vamos a cambiar un poquitín de tercio sobre los relatos que venimos emitiendo en estos programas. Y cuando digo vamos a cambiar un poco de tercio porque nos vamos a salir del planeta o algo parecido, no sé, no quiero desvelar más. Vamos a hablar del relato y vamos a emitir el relato La llegada, ¿verdad? Sí, bueno, un relato distinto a los ofrecidos hasta ahora. Vamos a tocar un tema fascinante, ¿no? Y enigmático, uno de los temas estrella dentro del mundo del misterio, podríamos decir. Un relato que nos plantea, pues, otra de las eternas preguntas, ¿no? Que desde que el hombre es hombre, pues se viene realizando lo desconocido, lo que no sabemos, darle explicación. Juan Carlos, qué difícil es presentar el tema de hoy sin desvelar nada, amigo. Bueno, pero es lo que tiene, ¿no? El factor sorpresa de los relatos, ¿no? Por eso, si te parece, vamos a empezar con el relato y luego ya, una vez que el relato sea emitido y los oyentes lo hayan escuchado y asimilado, pues ya podemos hablar plenamente sin temor a desvelar nada. ¿Te parece? Maravilloso. Pues vamos a ello. Manuel era un agricultor experimentado. Sus más de 60 años avalaban su profesionalidad. Vivía con su familia apartado de la urbe. En el campo, la vida era mucho más tranquila, sin tanto ajetreo. Y aquel verano fue uno de los más calurosos que se recuerdan. Las labores agrícolas se hacían muy pesadas bajo el sol abrasante del mes de julio, así que eligió la noche para realizar la siembra. Había luna llena y los rayos blanquecinos le permitían ver un poco mejor, sin la ayuda de luz artificial. La familia descansaba. Tan solo su hijo mayor, de 27 años, llamado Juan, le acompañaba en aquella velada, junto con sus inseparables perros guardianes. Cada uno cubría una parte de la gran parcela. De esta forma, el trabajo lo acabarían pronto. Las 2:30 de la madrugada. Todo iba bien. No se escuchaba un alma en los alrededores de aquel poblado. Pero de pronto, Manuel observó algo. Una luz rojiza que se distinguía en la lejanía, aproximándose hasta su posición.
pasó con rapidez por encima de aquel extenso campo. Todo se iluminó, y ambos, padre e hijo, cada uno en un punto distinto, quedaron atónitos ante tal luminaria, la cual proyectó un haz de luz rojiza que cubrió toda la extensión. Una hora más tarde finalizaron el trabajo y ambos se dirigían hacia el interior del domicilio. ¿Cómo no? Comentando y preguntándose uno al otro, ¿qué diablos era aquello? Su hijo se fue a descansar a su habitación. En cambio, Manuel decidió quedarse en la cocina y así echarse el último trago de la noche. Hombre rudo y no dado a fabulaciones, así era Manuel, el mismo que, pensativo, sabía que aquello que vio no era nada normal. En sus 60 años de vida jamás había visto nada igual. Aquella visión lo atormentó y le llenó de incertidumbre. Tres y cuarto de la madrugada. Tras asearse un poco, accedió a su habitación donde su mujer descansaba plácidamente. Fue un día duro. El cansancio y la calor le rendía. Pero justo antes de aproximarse a la cama, algo le llamó la atención a través de la ventana. La misma desde cuyas vistas podía observar toda la zona de sembrado. Y de nuevo lo observó. El mismo color, la misma intensidad de luz. Aquel objeto, o lo que fuera, parecía situarse en mitad del sembrado, a una altura bastante considerable. Manuel no daba crédito a lo que veía. Sus piernas estaban temblando, pero al mismo tiempo tampoco podía. A un viaje donde el universo se mostraba ante él, observando y percibiendo todo con absoluto detalle. Tras el recorrido cósmico,
volvió de nuevo al interior de aquella nave. Aquellos seres lo devolvieron de nuevo a tierra firme, y ante sus ojos dentro de la calidad del espectáculo, entre comillas, que tiene el relato, es tierno en el fondo, ¿eh? Sí, bueno, son historias que conocemos, ¿no? Dentro de la ufología, si nos ceñimos a nuestro país, sí es cierto que tenemos que echar la vista atrás, al pasado, a décadas atrás, para encontrar los casos más sorprendentes, ¿no? Relatados por personas que dicen que aseguran haber vivido experiencias parecidas como la que vivió, ¿no? El protagonista de este relato, que como hemos escuchado, ¿no? Esperaba ya con ansia la llegada. Perdóname, Adrián, una de las cosas que más me sorprende, por lo habitual, es ese espacio de tiempo que se pierde. Sí, una noción de tiempo que parece que en estos viajes interestelares, ¿no? Con estos seres de otro mundo, parece que el tiempo se para, ¿no? Se para y parece que no transcurre. El reloj se detiene y parece que se para, ¿no? Todo. Y claro, la experiencia que viven los protagonistas de estos encuentros, viven algo especial, ¿no? Algo que les gustaría incluso repetir. Otros no. Hay casos que tanto tiran para una parte como para la otra, ¿no? Positivo o negativo. Pero claro, todos los casos se basan, todos los relatos, mejor dicho, tienen un trasfondo real que incluso supera, como bien decimos, a las historias y a todos los relatos. Bueno, yo precisamente aquí en Andalucía, como bien sabes, es una zona bastante caliente sobre la fenomenología y concretamente la zona de Cádiz, ¿no? El lugar de donde soy, una tierra muy rica en avistamientos ovni. Recordar un caso que si no me equivoco, trataste hace poco en Mundo Insólito, como es el célebre caso Conil, ocurrido en 1989 en Conil de la Frontera, aquí en Cádiz. Este verano precisamente hicimos un reportaje en aquella playa de los Bateles. Lo hicimos en pleno verano, en una noche de verano, estuvimos allí en la playa grabando algunas imágenes. Bueno, fue para nosotros muy especial, ¿no? Rememorar aquellos hechos, un reportaje que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube del Lado Oculto. Pero hoy, si te parece, vamos a recordar otro de esos clásicos para aquellos que no lo conozcan, que no lo hayan oído nunca, como es el caso de Maximiliano Iglesias, un caso ocurrido en nuestro país, en tierras salmantinas, en 1974. Pues somos todos oídos, Adrián. Bueno, pues nos vamos al jueves 21 de marzo del año 1974, unas fechas en las cuales confluyen muchos casos, ¿no? de fenomenología ovni en nuestro país. Nos vamos a Salamanca y es el caso, como bien decía, de Maximiliano Iglesias Sánchez, de 21 años. Él era transportista y solía conducir una furgoneta de la marca Avia, donde en ella transportaba materiales de construcción. La ruta que solía realizar era entre las localidades de Pinedas y Lagunillas, en los alrededores de Salamanca. Sobre las 2:30 de la madrugada, Maxi venía de vuelta de Pinedas, donde residía su novia, y donde tras acabar el reparto, pues pasó unas horas con ella, visitándola, estando con ella, al fin y al cabo. Pasado un rato, a la altura entre Valdejaderos y Horcajo,
a menos de 1 kilómetro de su anterior parada, divisó en la carretera algo bastante extraño, Juan Carlos. Él lo describe como una luz muy potente. Tiempo más tarde dijo que exactamente eran 2 luces, las cuales él creía que provenían de un vehículo, ¿no?, que venía de frente, pero no, al acercarse e ir disminuyendo la velocidad de su vehículo, pues observó un objeto luminoso y semitransparente, algo bastante interesante. Tras unos segundos observando, divisó entre las luces a 2 humanoides de gran altura. Imaginaos la escena en mitad de la noche, Juan Carlos, pero más inquietante fue para el pobre de Maxi cuando uno de esos seres lo señaló desde la distancia. Pero esa noche no ocurrió nada más. Seguidamente, tras esa cena, los 2 seres volvieron al extraño artefacto y emprendieron el vuelo. Aunque asegura el testigo, sin llegar a desaparecer. O sea, se quedó en su vertical, pero en ningún momento desapareció. Aquí es donde Maxi aprovecha para pisar a fondo el acelerador de su camioneta y marcharse a toda prisa de aquel lugar. Este fue el primer episodio de lo que vendría la noche siguiente. Esto solamente fue el preámbulo de lo que le esperaba. ¿Y cuál fue lo que ocurrió después? Adrián. Sí. Se te oye mal. ¿Cuál fue lo que ocurrió después? Seguidamente de ese día, Juan Carlos, lo que acabo de relatar es el 21 de marzo. Uh-huh. Pero ya nos tenemos que ir a la noche siguiente. Hablamos del 22 de marzo del año 1974, concretamente en el mismo punto y sobre las 11:30 de la noche. Maxi divisó 3 objetos justamente en el mismo lugar, similares a los de aquella noche anterior. 2 estaban en mitad de un campo de sembrado a la derecha de la carretera, y en el centro de la misma, y justo enfrente a él, el tercer objeto. Fue en ese momento cuando su vehículo se detiene y el motor no responde, ni el sistema eléctrico, algo muy común en todos estos casos, que parece como si esas presencias absorbieran, ¿no?, toda la energía y todos los elementos electrónicos, mecánicos, dejaran de responder. Es un denominador común de muchos casos, ¿no? Algo bastante curioso. Él, por más que lo intenta, pues esa furgoneta con la que él realizaba esos transportes, pues no le respondía. Y la situación, Juan Carlos, empieza a tornarse de auténtico terror para este joven Maxi, que contaba con solamente 21 años de edad. En esta ocasión pudo distinguir los detalles de aquella nave. Aquí él ya pudo observar con más detalle que se trataba de un artefacto metálico, liso y sin uniones. Esta es la descripción que él da. También que no tenía ni puertas ni ventanillas, algo que llamó bastante la atención. Nada de eso. Estimó la medida en unos 15 metros aproximadamente, y la misma era soportada en el suelo por 3 patas metálicas. Todo esto suena muy de ciencia ficción, pero recordemos que es un caso real, relatado por una persona que no tenía nada que ganar ni nada que perder, más que perder que ganar, porque en estos casos, como vemos, son personas normales y corrientes que cuentan sus experiencias. Pero, al igual que la noche anterior, observa como unos seres de gran altura aparecen. Monos ajustados y de color plateado. Es la descripción que Maxi hacía de estos extraños visitantes, y vio cómo se dirigían hacia un lado de la carretera, donde comenzaban a analizar con unos instrumentos el terreno. Pero se percataron de que Maxi estaba allí, con su vehículo, y estos se dirigen hacia la camioneta, caminando hacia él. El miedo se apoderó de él y acto seguido pues comenzó a correr a campo a través. Terminó refugiándose en una zanja que él dice que estaba todo lleno de barro, de lodo, y sabía que los humanoides estaban buscándole. Si te parece, paso a leer parte de las declaraciones de Maximiliano Iglesias sobre este caso. Sí, perfecto. Decía: había unas 4 figuras que buscaban algo con unas barras al borde de la carretera. No pude aguantarme de miedo y comencé a correr en dirección a Horcajo, a campo travesía. Y ellos comenzaron a perseguirme. Caí en una zanja, pasaron cerca de mí, a unos 4 metros. O sea, divisó a 4 figuras, 4 humanoides
estaban buscando por el terreno algo y se percató de que, claro, tras verlo a él, eran tras él. Lo que buscaban eran precisamente a él, que se encontraba escondido. Allí pasó 30 minutos, allí, resguardado y escondido. Recordemos que se trataba de una noche de marzo, plena noche, y el frío, Juan Carlos, el frío golpeaba bastante fuerte. Hay que ponerse en esa situación. Sí, sí. Haciendo surcos en la tierra. Es lo que Maxi observó desde su escondite, que hacían, ¿no? Estos seres, una especie de bastón con forma de T y otro con forma de herradura. Ya pasada la media hora, decidió volver al camión y sorpresivamente arrancó a la primera. Ahí tuvo suerte. Los seres se percataron de su paradero, pero seguidamente desaparecieron, se esfumaron, al igual que Maxi, que pudo lograr escapar de aquella pesadilla. Al día siguiente, pues, Maximiliano Iglesias denunció a la Guardia Civil aquellos hechos, acompañado de su jefe en esta ocasión, y seguidamente los agentes de la Guardia Civil fueron al lugar y pudieron comprobar, Juan Carlos, que en el terreno había huellas y extrañas marcas a los lados del camino. Bueno, esta es una de las historias de la ufología española, uno de los clásicos, de esos que tanto sonaban, ¿no? y ocupaban tantas portadas, sí. ¿verdad? Te voy a contar uno yo, si me lo permites, que no es conocido y es muy cercano aquí en la provincia de Valladolid, en un pueblo que se llama Olmedo. Allá por el año 81, yo lo sé de primera mano, porque yo entonces vivía ahí en Olmedo y el chaval el niño que tuvo esa experiencia, pues era compañero mío de batallas y de juegos callejeros. En esta experiencia es contraria a lo que hemos empezado hablando, ¿no? Donde el tiempo se paraliza. Aquí se pierde la noción del tiempo y del espacio. Este niño de unos 11 años, 12, se dirigía al colegio como todos los días por la mañana y bueno, nos dirigíamos desde diferentes puntos del pueblo hacia una plaza en común y desde ahí partíamos una gran mayoría hacia el mismo colegio. Bueno, pues este niño, según relató él, ese día no apareció allí en la plaza, todos los pudimos comprobar, pero él dijo que sí que se había levantado a la hora, que iba a la hora y que de repente pierde la noción, pierde la consciencia, o sea, no sabe lo que pasó realmente y de repente aparece llamando a la puerta de un aula del colegio, pero por aquella época, creo recordar, estábamos en sexto de EGB y él estaba llamando a la puerta de tercero de EGB, que estaba en el piso inferior, justo en vertical, ¿sabes? Vale. Llamaba a la puerta porque llegaba tarde, no sabía por qué había llegado tarde, no sabía el camino que había recorrido, sin embargo estaba allí delante de aquella puerta y él se pensaba que estaba en sexto de EGB, pero llamó a la puerta para entrar y se encontró que estaba en tercero. No, o sea, es una experiencia para mí extraordinaria. Yo doy fe de que este chaval no miente y no ha tenido ninguna más, pero es muy extraordinaria porque sale de su casa, no recuerda nada más que cuando está llamando a la puerta de la clase y como 10 minutos más tarde de la hora que teníamos que haber entrado. Imagínate que sales como 20 minutos antes de casa para llegar 10 minutos antes para entrar al colegio y lo que haces es pierdes media hora de tiempo y de espacio, porque el recorrido tampoco eres consciente de que lo ha pasado. Esto es verídico, ¿eh? Claro que hay situaciones que son difíciles de explicar, ¿no? Y más cuando se viven en primera persona. ¿Cómo explicas tú a nadie, a Juan Carlos, esa experiencia? Que has perdido la noción del tiempo. Claro, no puedes. Yo me la explico a mí porque teníamos confianza y teníamos mucha amistad. Pero yo no la he soltado de mis adentros hasta hace nada. Y de hecho mantengo el anonimato de este hombre que aún vive porque él así lo desea. Claro. Como te decía al principio, antes de comenzar, con este caso, aquí en la provincia de Cádiz, precisamente es una zona bastante caliente, ¿no? Referente al tema OVNI. Precisamente tengo familiares que les gusta bastante la pesca y suelen acudir, esto no lo tenía preparado, pero te lo comento así de memoria porque es algo bastante interesante. Incluso tengo el testimonio, ¿no? de una de las personas que, si parece en otra ocasión, podemos escucharlo. En una de tantas noches de pesca veraniegas, como se realizan por esta zona, en una de las playas de Chiclana, de la frontera, estas dos personas, familiares míos, muy cercanos, estaban de pesca y comprueban como en el horizonte, en plena noche de verano, estaban con sus cañas, una playa oscura, casi virgen, podríamos decir, no urbanizada,
sin farolas, sin luz artificial, nada, solamente con la luz de la luna, si es que la había aquella noche. Bueno, pues divisaron algunos objetos voladores no identificados, ovnis en toda regla, porque, claro, si no sabían lo que eran, que estaban volando, podríamos denominarlo de esta forma. Se pegaron un buen rato, Juan Carlos, según la descripción de estas dos personas, surcando el horizonte oscuro de aquella playa, pero fue minutos más tarde cuando observaron que dos cazas surgieron, dos cazas del ejército surgieron tras aquellas luces, tras aquellas luminarias. Esto es algo que llama bastante la atención, porque como bien sabemos, el ejército del aire y el tema ovni es un tema que va muy ligado, que va muy de la mano, y que aquí en nuestra provincia y en otros puntos de España seguramente habrá muchos casos, ¿no? Bueno, hay casos muy conocidos, el célebre caso Manises también, a finales de la década de los 70. Conocemos muchos casos relacionados con el ejército del aire, con el tema de los ovnis, porque al fin y al cabo es una problemática. Estamos hablando de que todo el mundo queremos volar en un avión, queremos ir tranquilo, que nada nos impida el paso, que todo vaya bien, que vaya seguro. Y cuando el ejército le da tanta importancia al fenómeno ovni, yo creo que es por algo, no solamente por temas... Y tanto hermetismo, ¿no? Que lo tienen ahí como algo tan secreto e imposible de desvelar, aunque ya se sabe que se ha desvelado por algunas fuentes. Sí, bueno, a principios de los 90 se desclasificaron muchos expedientes ovni y recientemente, hace unos escasos 2 años, si no me equivoco, ya se podrían visitar a través de Internet muchos expedientes, ¿no? Entre ellos muchos de los casos ocurridos en bases militares, como el caso de Talavera la Real en el año 1976, si no me equivoco. En fin, muchos casos relacionados con humanoides y más bien con objetos voladores no identificados, ¿no? Pero bueno, ya casos como estos de los que hemos comentado, Juan Carlos, o no trascienden o no se le da la importancia de antes. Parece que el fenómeno ovni se ha quedado estancado en el tiempo, ¿no? También parece que se ha parado el tiempo, ¿no? ¿Sabes lo que pienso yo, Adrián? Que se ha echado tanta basura encima del fenómeno ovni que ya no se le da importancia cuando hay una experiencia real. Y por otro lado, hay mucha gente que ha magnificado tanto el fenómeno ovni con mentiras y con engaños que ya no se lo cree nadie, o casi nadie. Claro. No, recordemos el famoso caso Humo, ¿no? Jordán Peña, todo lo que trascendió detrás de... que lo tratamos hace muy poco en el lado oculto, ¿no? Claro, el caso Humo, el caso ovni, ufológico por excelencia de nuestro país, teníamos nuestro propio Roswell, en fin, algo que se desmoronó, ¿no? Con las declaraciones de Jordán Peña, José Luis Jordán Peña, a principios de los 80, si no me equivoco, un caso que se desmoronó, aunque hay muchos investigadores que aún siguen diciendo que sí, que aquello fue real, que hay algo de trasfondo. Bueno, realmente no lo sabemos si hubo un detonante real, como ocurre en muchos casos, pero que seguidamente se aprovechó para sacar algún tipo de beneficio o un experimento social, ¿no? Como también se comentó en la época sobre aquel caso, ¿no? Que se trató de un experimento para ver cómo reaccionaba la sociedad española. También pienso, Juan Carlos, que en aquellos años tan duros, estamos hablando de finales, ¿no? De la época del franquismo, estamos viendo que las portadas de muchos periódicos, de muchos diarios locales, pues se topaban, ¿no? Con este tipo de noticias en las portadas. Tal vez convenía de que la sociedad mirara hacia otro lado y no hacia el punto de la política, en fin, temas para entretener al pueblo, no lo sabemos, pero bueno, un tema a debatir en otra ocasión. Pues lo dejamos para otra ocasión. Si te parece, Adrián, ¿tienes preparado un relato para la semana que viene? Sí, bueno, hay muchos relatos, pero tengo uno muy especial, muy entrañable también, y podemos retomar todo el tema de lo paranormal, de la vida después de la muerte, porque es un tema que a mí me apasiona, pero esta vez enfocado de otra manera distinta. ¿Qué te parece si la semana que viene escuchamos un relato titulado El Amigo? El Amigo, un relato bastante entrañable que cuando lo escuchen las personas, quizás alguno de tus oyentes se puedan sentir identificado con ella. Ya solamente decirte, que en agosto de 2009 murió Maximiliano Iglesias Sánchez, que es el protagonista de esta fantástica historia. Era un dato que quería dejarlo ahí, ¿no? Para que los oyentes tuvieran
Y también comentarte, Juan Carlos, algo a ti y a tus oyentes, así muy brevemente, y es que paralelamente al Lado Oculto, como ya saben, el programa que dirijo y presento, paralelamente a este proyecto que ya lleva 3 años en funcionamiento, voy a lanzar un nuevo programa, precisamente, que es como una continuación de esta sección, la cual realizo contigo, y que llevará por nombre Relatos e Historias con Adrián Martínez, en donde tendremos nuevos relatos, nuevas historias, y profundizaremos un poco más en otras historias y con nuevos relatos, que eso sí, quiero realizarlos de una manera más especial, más dramatizaciones, más efectos, más cositas, y renovarnos un poco también en este campo tan maravilloso como es el mundo de los relatos, ¿no? Pues mis más mejores deseos con tu nueva andadura. Me parece una fantástica idea, que aquí la tenemos como piloto y tú la vas a desarrollar más profundamente, como bien has dicho, Adrián. Muchísimas gracias, como siempre, por tu aportación a este programa, a este mundo del misterio, y un abrazo. Nos escuchamos en 7 días. Venga, perfecto. Un saludo a ti y a toda tu audiencia, Juan Carlos. Hasta luego. Llegado el final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el universo secreto. Hasta entonces, tengan todos los mejores deseos para esas almas inquietas.